En esta parte hablaremos sobre la unidad número 2. Hoy hablaremos sobre los flagelados luminales. Esta unidad tiene como objetivo explicar las diferentes especies de parásitos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus ciclos biológicos y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de cada parásito a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones parasitarias humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de parásitos a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar las más convenientes en cada caso clínico. Los protozoos de interés médico han sido clasificados tradicionalmente basados principalmente en sus órganos móviles. De esta manera tenemos 4 grupos que son de mayor interés. En el primer lugar tenemos las amebas, luego tenemos los flagelados, los ciliados y finalmente los apicomplexos. Aunque estos últimos, los apicomplexos, se clasifican realmente por el tipo no por el tipo de movilidad, sino por poseer una estructura denominada complejo apical que les permite penetrar en el interior de las células. Junto a esta clasificación biológica, para su descripción clínica es frecuente agruparlos de acuerdo a su función, la topografía de la infección que causa y se conocen como protozoos causantes de infecciones en órganos abiertos a los que afectan principalmente la vagina y el tubo digestivo. En este caso, pues también algunos órganos internos causando un parasitismo sistemático en el cual podemos encontrar también los hemotisulares. Para el desarrollo de esta unidad, entonces nos vamos a concentrar en los flagelados tisulares. Los flagelados son protozoos que se caracterizan por la presencia de flagelos en alguno de los estadios de su ciclo de vida. De las especies de este grupo que causan infecciones tenemos a Giardia duodenalis, que causa una infección intestinal, y a Trichomonas vaginalis como causante de una infección vaginal. Giardia duodenalis también es conocida con otros nombres como Giardia lamblia y Giardia intestinalis. Este es un flagelado que afecta el tubo digestivo causando diarrea, mala absorción y es predominante principalmente en los niños. Presenta en la actualidad una prevalencia muy alta, principalmente en países tropicales y también en los no tropicales. Como pueden observar en la imagen, el trofozoito de Giardia tiene una forma piriforme y en la parte anterior posee 2 núcleos que se unen entre sí por el centro en forma como de anteojos. Mide aproximadamente unas 15 micras de longitud por unas 7 micras de ancho. Posee una cavidad oventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo, la cual utiliza principalmente para fijarse a la mucosa intestinal. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central una barra doble o axostilo en cuyo interior anterior, en la parte anterior, emergen 4 pares de flagelos, uno anterior, uno posterior, uno ventral y uno caudal. El axostilo es atravesado por el centro por 2 estructuras en forma de coma llamadas cuerpos parabasales. Los 2 núcleos poseen entonces unos nucleolos centrales y están unidos entre sí por los rizoplastos, que van a terminar en el extremo anterior del axostilo. El trofozoito tiene la capacidad de traslación con movimiento lento, vibratorio y algunas veces rotatorio, lo que permite observarla en la cavidad correspondiente y también se pueden ver algunas ventosas. A continuación hablaremos del ciclo de vida. La infección se adquiere principalmente por vía oral a través de los alimentos, agua, manos que pueden estar contaminados. Después de ingerirlos pueden resistir a la acción del jugo gástrico y finalmente se pueden romper y dan origen a diferentes trofozoitos. Los parásitos se multiplican en el intestino. Los trofozoitos se van a localizar en el intestino delgado, van a estar fijados a la mucosa, principalmente en el duodeno. Allí se multiplican por división binaria y los que caen a la luz intestinal van a dar origen a los quistes y estos se van a eliminar a través de los heces. La materia fecal que es positiva, contaminada y que cae al medio externo puede permanecer viable en el suelo durante varios meses. Las formas infectantes están constituidas principalmente por los quistes. Las hortalizas, cuando son regadas por aguas que están contaminadas, pueden ser una importante fuente de infección.
Y los alimentos crudos, el agua sin hervir, algunos artrópodos y las manos que pueden estar sucias con este material infectado. Esta infección es principalmente de persona a persona, pero se ha comprobado que en algunos animales como perros, gatos, castores, pueden ser reservorio de Giardia intestinales y por consiguiente pueden dar origen a una infección en humanos, en cuyo caso esta parasitosis se puede considerar como una enfermedad zoonótica. El principal mecanismo de acción patógeno de Giardia se debe a la acción que tienen estos parásitos principalmente sobre la mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Esta acción se hace por la fijación de los trofosoditos por medio de la ventosa y la patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica que es creada por los parásitos y la inflamación que se puede dar a nivel intestinal puede producir un síndrome de malabsorción. En estos casos, las vellosidades intestinales se van a encontrar principalmente atrofiadas. Se va a producir una inflamación de la lámina propia y se van a observar alteraciones morfológicas principalmente en las células epiteliales. En algunos casos de la Giardia, cuando es grave, se ha asociado principalmente a hiperplasia nodular linfoide en intestino delgado e intestino grueso. Además, es importante aclarar que hasta el momento pues, no se acepta que Giardia realice una invasión ni a vías biliares y por consiguiente pues, digamos, no es correcto atribuirle algún tipo de patología asociado a esto. La sintomatología, principalmente la diarrea, tiene mecanismos multifactoriales que se pueden, digamos, dividir en dos grupos. Unas que son las lesiones en la mucosa y otras pues son factores luminales. Las lesiones en la mucosa son principalmente las alteraciones que se pueden dar en las vellosidades intestinales, que puede ser por la atrofia e inflamación con un aumento de los linfocitos por presencia de la producción principalmente de productos de excreción-secreción de estos parásitos. Y los factores luminales que se pueden, digamos, dividir también en otros dos subgrupos. El primero que es el que aumenta la microbiota bacteriana, que tiene la capacidad de desdoblar las sales biliares y dificulta la absorción. Y en un segundo lugar está la disminución de enzimas como la discaridasa, la triptasa, la tipasa, que lo que van a hacer es que aumentan la eliminación de grasas y van a contribuir a la mala absorción de electrolitos, de solutos y también de agua. En zonas endémicas, la mitad de las personas con el parásito se considera que son asintomáticas. Los síntomas son principalmente dolor abdominal difuso y diarrea. Ya en las formas que son crónicas se va a presentar un síndrome de mala absorción y de la infección cuando es asintomática por Giardia en Colombia, pues también se ha encontrado que en niños escolares de zonas endémicas aproximadamente el 50% que tienen quistes de Giardia en examen coprológico no presentan síntomas. Los adultos en general son los más que son más frecuentemente asintomáticas que los niños. Las personas con esta parasitosis en las zonas endémicas, la presencia de la sintomatología y la intensidad de los síntomas, digamos que son menores que en visitantes o en personas que no son de las zonas endémicas. La giardiasis aguda es más común en viajeros no inmunes, los cuales se infectan al llegar a las zonas endémicas y van a presentar síntomas aproximadamente de 1 a 2 semanas después de la llegada. Van a presentar una diarrea acuosa, olor muy fétido, náuseas, distensión abdominal con dolor y ocasionalmente pues pérdida de peso. Sin embargo, es importante que se confirme la parasitosis por un examen coprológico, pues existen otras causas que producen la diarrea, que es conocida como la diarrea del viajero. Respecto a la giardiasis crónica, aproximadamente entre el 30 al 50% de los casos sintomáticos se convierten en crónicos. En estos casos la diarrea va a persistir por un mayor tiempo y se presentan heces blandas, dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencia, pérdida de peso, malestar y diferentes síntomas también de baja nutricional en el caso de los niños. Se puede observar mala absorción de carbohidratos, grasas, vitaminas y pérdida de proteínas, lo cual va a contribuir a producir una desnutrición y anemia. El diagnóstico clínico diferencial se hace con otras enfermedades que producen diarrea y malabsorción, pero un diagnóstico seguro se puede realizar únicamente con la identificación de los parásitos o de sus antígenos.
Para ello es muy importante identificar los parásitos principalmente en la materia fecal. La identificación de los quistes en solución salina o en lugol es un hallazgo que es muy frecuente en heces cuando son pastosas o duras. En el caso de la diarrea, el examen coprológico en solución salina permite observar principalmente trofosoditos móviles, pero este hallazgo es poco frecuente, pues suele aparecer en las heces líquidas. Debido a que la eliminación de los parásitos no es constante y la cantidad de estos en materia fecal varía mucho, se recomienda principalmente hacer, digamos, varios exámenes coprológicos en días diferentes y usar algún método de concentración en las heces, principalmente en las pastosas o duras, para poder buscar los quistes. Para encontrar los parásitos en líquido duodenal es necesario realizar un procedimiento que requiere ayuno y además de de aproximadamente unas 4 horas. El estudio microscópico del líquido duodenal para identificar Giardia y otros tipos también de parásitos solo se justifica cuando la muestra se obtiene para otro fin, pero no únicamente para buscar los parásitos. Ya para la detección de los antígenos en materia fecal se utilizan métodos como la ELISA con anticuerpos monoclonales o policlonales y este método tiene pues una sensibilidad y una especificidad que es mayor al 90%. En Colombia se sabe que el Instituto Nacional de Salud desarrolló una prueba de ELISA con anticuerpos policlonales con el cual se obtuvo una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 95%. También se puede realizar una prueba con un kit de diagnóstico de prueba rápida, pero es muy costoso. Finalmente, la detección de los anticuerpos en suero, con este método pues se pueden identificar principalmente anticuerpos IgM en infecciones que son actuales. Sin embargo, esto es una prueba que no se usa como un procedimiento, digamos, de diagnóstico de rutina y también pues se pueden hacer la detección de anticuerpos IgE, pero pues esto se puede mantener hasta unos 6 meses antes de ser eliminada la parasitosis, por lo que se usa principalmente en estudios epidemiológicos. La prevención de la yardiasis comprende todas las medidas que eviten la contaminación fecal y controlen todos los factores epidemiológicos. Se recomiendan las medidas higiénicas personales, principalmente el lavado de manos, la ebullición del agua, principalmente por unos 10 minutos, la filtración de el agua también, principalmente en los acueductos o en las viviendas, y que las personas con estas parasitosis reciban un tratamiento adecuado como una medida importante de control para evitar pues así su diseminación. Bueno, hasta aquí la primera parte sobre flagelados luminales. Nos vemos en nuestro segundo video para hablar sobre las tricomonas.